compasión. No mira las hojas. No mira las hojas. A ver. El primer rayo, ¿qué es? Segundo rayo. Tercer rayo. Sin mirar. Cuarto. Quinto. Ciencia, conocimiento completo. Ponemos ciencia. Sexto. Y séptimo. Magia ceremonial. Ritual. Vale, perfecto. Estas hojas que hemos repartido, las traéis por favor mañana, porque si no, no podréis seguir lo que hablaremos. Pero para que esta noche estudiéis en casa los 7 rayos, pues ya las tenéis. ¿Vale? Bueno, algunos datos importantes para que tengáis presente. Por ejemplo, el rayo de nuestro sistema solar es el segundo. De manera que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en un sistema solar de segundo rayo. Significa que todo este sistema solar está impregnado por la energía de amor, sabiduría. ¿No grabas la luz? Está grabando, pero un poco lejos. Esto es importante que lo sepamos porque en realidad los 7 rayos más bien serían los 7 subrayos del gran rayo segundo. Por eso cuando decimos que Dios es amor, es una auténtica verdad con mayúsculas e indiscutible. En nuestro sistema solar. Otros sistemas solares son de otro rayo distinto, pero en el nuestro es así. Nuestro universo, porque ahora estamos en el segundo universo de una serie de 3 universos, nuestro universo es el segundo. Y el objetivo, o la culminación, o la meta de este segundo universo es lograr la expresión máxima del segundo rayo de amor y sabiduría. De amor y compasión. Tenemos luego la Tierra. Nuestro planeta Tierra está regido por el rayo tercero, de inteligencia activa. De manera que en nuestro planeta es muy importante lo que es la inteligencia activa. Por eso se dice que en el planeta la humanidad encarna el centro laríngeo de los seres humanos. Si nosotros tenemos 7 chakras o 7 centros, en el planeta, la humanidad, la Tierra representa el tercero y la humanidad también representa el tercer centro de inteligencia activa. Por eso es tan importante el desarrollo de una inteligencia sometida al segundo rayo, a la sabiduría, al amor y la compasión. Cuando la inteligencia deja de estar guiada por el segundo rayo de amor, entonces
tenemos lo que tenemos hoy en día. ¿Mm? Los rayos que rigen al reino humano. Son el cuarto y el quinto. De manera que el alma de la humanidad, el alma del reino humano, es el cuarto, que es la armonía a través del conflicto. Nosotros evolucionamos a través del conflicto, de las crisis, logrando cada vez mayores niveles de evolución. Pero también es importante el quinto en la humanidad. Me he equivocado. Sí, representa a la humanidad el centro laríngeo. Eso sí que es cierto, pero no el tercero. Ya hemos dicho que estamos saliendo del sexto rayo, estamos entrando en el séptimo rayo, saliendo de la era de Piscis y entrando en la era de Acuario. Tenemos, por ejemplo, en España, cada país, igual que un ser humano, cada país está regido por un rayo de alma y un rayo de personalidad, que eso indica el destino de cada nación. Cada nación tiene un destino. Tiene una misión, un propósito que cumplir dentro del esquema global, dentro de todo el planeta. Entonces, los rayos de España son de alma un sexto, devoción e idealismo, y de personalidad un séptimo. De alma un sexto, de devoción e idealista, pues hemos sido los españoles pues un pueblo muy idealista, un pueblo aventurero, un pueblo de místicos. ¿Por qué? Porque eso está en la propia alma de España. Y la personalidad es el séptimo, siempre pues con una tendencia a las ceremonias, a los rituales, religiosidad. Bien, con lo poco que hemos estudiado, si el alma es un sexto rayo y la personalidad es un séptimo, de España, y hemos dicho que el sexto rayo se está marchando y el séptimo está entrando, ¿qué podemos deducir de esto? ¿Qué os parece? ¿Que vamos hacia mejor o que vamos...? La hermana, que se está yendo la energía del alma y va a haber más personalidad, con lo cual problemas. Sin embargo, curiosamente, Rusia tiene un alma de séptimo y una personalidad de sexto. Curiosamente, están los rayos intercambiados. ¿Qué significa esto? Que cada vez Rusia irá ocupando cada vez un papel cada vez más importante dentro de los sucesos y acontecimientos mundiales. Eso explicaría también, por ejemplo, ¿por qué hay una conexión entre el pueblo ruso y el pueblo español? ¿Por qué huyeron en la guerra de la República? ¿Por qué huyeron a Rusia y no a otro sitio? Explicaría justamente esa conexión que existe. En Rusia triunfó la revolución y en España pues fracasó. De manera que las naciones tienen sus rayos. Existe un libro tibetano que se llama El destino de las naciones, y en ese libro se explican los rayos de bastantes naciones y se explica el por qué ciertas naciones han cumplido ciertas misiones o ciertos propósitos, han alcanzado ciertos logros. Y es muy interesante, porque la verdadera historia del género humano solo se puede comprender a través del estudio de los 7 rayos.
en su entrada y en su salida cíclica podemos entender la historia del género humano. Si no, es prácticamente imposible. Bien, rayos del alma, ya hemos dicho. Rayos del alma, hemos dicho que podemos tener cualquier rayo, pero en esta época, almas de primer rayo prácticamente no hay. Prácticamente no hay. Es muy difícil que haya un alma de primer rayo. De rayos de la personalidad hay de los 7. Podemos tener un rayo de personalidad de cualquiera de los 7. Y en los rayos del cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico, ya los he dado esta mañana, en general era el rayo, el cuerpo mental el 1,4,5, el emocional el 2,6 y el físico el 3,7. Vale. Bien, con esto acabamos la introducción a los 7 rayos. Hemos visto lo básico, lo esencial. Si queréis ampliar más información, tenéis, incluso en internet, no tenéis que comprar el libro, el tomo primero del tratado sobre los 7 rayos de psicología esotérica. Y el segundo tomo de psicología esotérica de Alice Bailey también da información sobre los rayos, pero sobre todo en relación con la vida de un buscador espiritual, de un discípulo, enfermedades de los místicos, de los buscadores. También es muy interesante y sería una ampliación del primer tomo. Lo ideal sería que quien tenga interés, y creo que es un tema muy interesante para conocerse, pues que se una a un grupo de estudio sobre este tema. Aquí la compañera, aunque dice que es mayor, pero creo que le ha tocado la China, ella seguro que si hay gente que le demanda de corazón que forme un grupo de estudio sobre la astrología espiritual, estoy convencido que ella lo haría, aunque diga que ya su cuerpo es muy mayor. Su cuerpo, no ella. ¿De acuerdo? Sería una manera de que estudiarais mejor el tema en grupo. En grupo se estudia mucho mejor las cosas. Bien, por tanto cerramos ya el tema de los 7 rayos y ahora vamos a dar una visión del trabajo de un buscador, de un discípulo, de un aspirante espiritual, a través del recorrido de los 12 signos del zodíaco dentro de, o en la clave mitológica de los trabajos de Hércules, que es mitología griega. Daremos en cada signo, hablaremos de los 12 signos, si nos da tiempo. Entonces es importante que os quedéis con el mensaje o con la misión o el trabajo que tiene que conseguirse en cada signo, en especial en vuestro signo del Sol y en vuestro signo del ascendente. Porque estos 2 signos pueden tener una clave para vosotros. De hecho la tienen. ¿De acuerdo? Entonces todos los signos son interesantes, pero especialmente que pongáis atención en vuestro signo del Sol y el signo que gobierna el ascendente. Los 3 puntos más importantes de la carta son la Luna, el Sol y el ascendente. La Luna indica vuestro pasado. La Luna indica vuestro pasado. Da claves para entender las limitaciones de la vida presente, porque la vida presente es ni más ni menos que un resumen del pasado. Entonces, para entender vuestras limitaciones, que están simbolizadas por los defectos del Sol, os puede también ayudar a entender el signo donde está la Luna. Por tanto, la Luna tiene relación con vuestro pasado, también tiene relación con el cuerpo físico, es la prisión del cuerpo físico, la prisión del alma en el cuerpo físico. El Sol simboliza el presente,
el presente, la línea de menor resistencia, donde tropezamos continuamente en esta encarnación, donde nos despistamos y volvemos a tropezar continuamente, y el ascendente es la clave del rayo del alma y por tanto nos da indicaciones sobre el futuro. No solo para esta vida, sino para las 7 siguientes. 7 siguientes. Da claves para las 7 vidas siguientes. ¿Cuál será nuestro trabajo en las 7 vidas siguientes? Porque hemos dicho que el rayo del alma no cambia. Tarda mucho en cambiar el rayo, muchísimo en cambiar el rayo del alma. ¿Cómo? Me comenta que son 7 vidas presentes. Todas las últimas, todas las que de vida, a lo mejor no. No, en esta vida presente y las siguientes. ¿Cómo sabemos cuál es la presente? A ver, de uno en uno. 7 vidas antes, me ponen en 3, la tercera me quedan 4. No. En esta vida y 7 más. Pero que cómo sabemos cuál es la presente. A ver, mejor en voz alta porque si no, de uno en uno. El ascendente que es donde pone hace. Sí, el ascendente, disculpa. Que pensaba que ya eso estaba... Dejarme una carta. A ver. El ascendente donde pone hace, que siempre está a la izquierda de la carta. El hace es el ascendente, ¿ves? El hace cruza un signo. Aquí, en este caso, justamente está entre Libra y Escorpio. Cuando esté entre 2 signos, toma los 2. Está claro, porque si no es Pinto, es Valdemoro. Entonces, entre 2 signos, mejor tomar los 2. Porque el ascendente cambia cada 2 horas. Por tanto, un desfase de media hora o 15 minutos puede cambiar completamente la carta en cuanto al ascendente. Y estamos viendo que para nosotros es lo más importante. Por eso, quien tenga el ascendente entre los 2, que es AC, pues que tome los 2 signos. Igual para quien no tenga segura la hora de nacimiento, pues que sepa que en 2 horas puede cambiar. Entonces hay que intentar asegurarse. Podéis pedir una partida de nacimiento literal y es gratuita, la podéis pedir por internet hoy en día, y es gratis. Que diga literal, partida de nacimiento literal, y os la mandan a casa gratuitamente. ¿De acuerdo? Tienes la luna y el sol en el mismo signo. Significa, si la luna es el pasado y el sol es el presente donde tropiezas y la línea de menor resistencia, ¿qué significa? Significa que mejor te des un poco de prisa. Claro, porque significa que ya en el pasado te costó mucho superar tus limitaciones, la luna, y en esta vida pues va a haber lo mismo, más de lo mismo. Entonces es una invitación a que des un paso comprometido. ¿Entiendes? Significa que la lección te está costando. Te está costando. Con lo cual, cógete el signo del sol y mira todos los defectos, limitaciones, puntos débiles, para que tú te hagas un autoanálisis, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. No. Olvidémonos. Los 3 puntos importantes de la carta, lo más importante es el ascendente en primer lugar, el alma, el sol, la personalidad, el rayo de la personalidad, y la luna nos da claves para entender el pasado.
qué pasó, qué hicimos en el pasado y que todavía estamos repitiendo en esta vida presente. Nos puede dar a entender ciertas cosas, a entender las limitaciones del sol, de esta vida presente. ¿De acuerdo? Con lo cual la luna de pasada la miráis. ¿MC qué significa? ¿Qué? MC. MC es medio cielo. La carta está dividida en 4 cuadrantes. Entonces, la carta se divide en el ascendente, el AC y sobre todo el medio cielo. El medio cielo tiene que ver con la casa 10, que es el tema de las profesiones. Entonces, el signo que está en el medio cielo tiene que ver con tu profesión, con tu vocación. Sobre todo con tu vocación. Para ganarte las habichuelas. Profesión en ese sentido. ¿De acuerdo? Y el ascendente, pues tiene que ver con la casa 1. Cada cuadrante, pues tiene 3 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 casas. La carta tiene 12 casas. ¿12 casas? ¿Vale? Otra clave que no está en los apuntes, y es que a medida que una persona va caminando por el sendero espiritual, igual que en la astrología ortodoxa, se les da mucha importancia a las casas, porque las casas son las esferas de la actividad humana, pues la personalidad, los recursos materiales, los hermanos o la comunicación, el hogar, la familia, los hijos, las creaciones, la salud, el trabajo, la pareja, las asociaciones. Y se le da mucha importancia en la astrología ortodoxa. La persona que entra en el camino espiritual, cada vez las casas tienen menos y menos importancia. ¿Por qué? Porque es que da igual donde te ponga la vida. Lo que importa que es la energía que está trabajando a través tuyo, la energía de tu alma y la personalidad. Por tanto, las casas se van poco a poco difuminando y al final no tienen prácticamente importancia en la astrología espiritual. ¿De acuerdo? Lo digo porque hay personas obsesionadas con las casas y esto deja de funcionar para las personas espirituales. ¿De acuerdo? Ese es otro punto que conviene ir sabiendo. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos ya a cerrar el ciclo de los 7 rayos. ¿Hay alguna última pregunta? El origen de los rayos No, la propia divinidad. Sí, cuando el Ser Supremo, la divinidad, aquel ser, aquella energía que está detrás de todo el cosmos, se manifiesta, porque esta divinidad no está siempre en estado manifestado, en estado de creación. Tiene él también, como nosotros, sus días y sus días de vigilia y sus noches. Le llaman en el Vedanta los días de Brahma y las noches de Brahma. El universo durante cierto tiempo entra en disolución, desaparece, no hay nada. No hay nada. Pero de repente el universo aparece a través del Big Bang de los físicos. Siempre es un movimiento de sístole y diástole. Sístole y diástole, eso es el Big Bang. Pero esto es también un ciclo. Despertar, vigilia y la noche. Entonces, cuando el Ser Supremo que está detrás de todo el universo se manifiesta, lo hace de manera séptuple. Y su séptima energía, cuando se manifiesta, es lo que impregna todo el cosmos, que son los rayos. Se podría decir que la respiración de Dios, el universo expandiéndose y el universo replegándose. El Big Bang es la máxima densidad en el punto más pequeño, pero digamos que no respira en un vocabulario. Por analogía. De hecho, la analogía la tenéis que utilizar continuamente como la mejor herramienta para entrar en la sabiduría. Tenéis que utilizar la analogía. Tal como es arriba, es abajo, y tal como es abajo, es arriba.
y lo más grande se refleja en lo más pequeño. El cosmos se refleja en las partículas subatómicas y viceversa. De manera que la analogía es muy importante que la utilicéis para todo. Entonces, cuando el Ser Supremo se manifiesta, lo hace de manera séptuple y impregna todas las cosas, todos los seres, todos los planos, todos los sistemas solares del universo. Todo. Las almas, lo impregna todo. De esa cualidad, de esa característica, de esa cualidad. Por tanto, todo está bajo el influjo y impregnado de alguno de los 7 rayos. No hay nada que esté fuera de los 7 rayos. Un reino, el reino vegetal, el reino animal, todo, es que no hay nada, no hay nada. Nosotros, los maestros, los planetas, los sistemas solares, las constelaciones, todo. No hay nada que esté fuera de los 7 rayos, porque es la base que está debajo de todo. Todo está impregnado por esos 7 rayos. Por eso es importante conocerlos en cuanto a la aplicación a nuestra vida. Porque sí que nos pueden dar entonces claves prácticas para poder manejarnos mejor. Y de todo ese conocimiento, lo fundamental es el rayo del alma y el rayo de la personalidad. ¿De acuerdo? Y eso pues mañana daremos algunas claves prácticas para poderlo determinar. Y lo tendréis que determinar en vuestra casa. Porque si aquí en voz alta cada uno tiene... sería la locura. Entonces, daremos las claves y haremos algunos ejemplos, y quien tenga preguntas, enseñaremos cómo intentar averiguarlo, y quien tenga preguntas, pues las discutiremos. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar sobre el camino espiritual a través de la mitología griega, que son los trabajos de Hércules, para que entendamos el proceso en el que estamos nosotros. Todos nosotros estamos en el camino espiritual, si no aquí no estaríamos. Estaríamos de compras, en el Corte Inglés, viendo el partido de fútbol, o los toros, en fin, cualquier cosa, ¿no? Y si estamos aquí hablando sobre los 7 rayos, intentando conocernos, significa algo, ¿no? Es evidente que, por tanto, los que estamos aquí, estamos en el camino espiritual. Cada uno está en su punto, en su nivel, pero indudablemente todos los que estamos aquí estamos en el camino espiritual. Por tanto, es importante saber con qué nos vamos a enfrentar o con las cosas que ya nos hemos venido enfrentando en nuestra vida cotidiana. Entonces, el proceso espiritual o el camino espiritual o el camino del discipulado, que está descrito en todas las tradiciones orientales, occidentales y en todas las épocas, pues siempre se ha descrito en forma de fábulas o de mitos. Uno de estas mitologías es la mitología griega. Y he escogido la mitología griega porque tiene mucho en común con nosotros. Son las raíces de nuestra cultura. La mitología griega, también la mitología romana, pero la griega todavía es más pura. Entonces, a través de la mitología griega y en especial del mito de Hércules, que no es que fuera una invención, porque Hércules existió, tuvo realidad. Fue un gran discípulo que alcanzó la liberación humana, igual que el Cristo o el Buda. Hércules existió. Pero como muchos mitos, luego eso queda recogido en las tradiciones, como mitología. Como el mito de Prometeo, que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Eso es un mito muy bonito, pero eso se basa en una profunda realidad histórica que pasó. De manera que Hércules representa ese proceso, ese camino que tenemos que seguir todos nosotros. Así que ahora mismo, aquí, somos 70 personas aquí, más o menos.
Pues bueno, pues aquí hay 70 Hércules. Aquí todos, cada uno de nosotros somos un Hércules. Y estamos escribiendo nuestra propia historia. Entonces, a Hércules, que era un discípulo como nosotros, le dijo su maestro: mira, como has tomado este compromiso del camino espiritual, vas a pasar por 12 pruebas, por 12 trabajos. Y cada trabajo representa un signo. A través de esos 12 signos, de esas 12 pruebas, pues puedes alcanzar la maestría, que es la perfección completa como ser humano. Te encontrarás con muchas dificultades, muchas crisis, muchos problemas, también alegrías, evidentemente, pero más bien pocas, ¿eh? Todo hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el camino espiritual o el camino del discipulado es una etapa intermedia dentro de la evolución humana en el que el ser humano, el hombre o la mujer, está místicamente desgarrado. ¿Por qué? Ya no le atrae completamente la materia, no le satisface, pero tampoco experimenta el mundo del espíritu, el reino de Dios. Está en medio. Siente que ya no le atraen muchas cosas, pero al mismo tiempo no tiene experiencias del mundo espiritual. Y entonces está como partido. ¿De acuerdo? Por eso se dice que la etapa del discipulado es de las más difíciles. Porque está llena, digamos, un poco de sinsabores. Hasta que uno no pasa finalmente esa etapa y se convierte en un iniciado, un ser prácticamente realizado. Porque el ser humano que comienza no tiene problemas. Para él la materia es todo y en esta vida te llevarás tripa llena y nada más. Es su eslogan. No tiene problemas una persona en ese punto de evolución. Un maestro que vive ya en el espíritu y ha dominado la materia tampoco tiene ningún problema. El problema los tenemos los demás, que estamos en medio. Ni que vivimos la materia, ni vivimos el espíritu, y sentimos atracción por la materia y también por el espíritu. Estamos místicamente desgajados. Por eso es una etapa en la que el ser humano, cuando entra en ella, y dura varias vidas, unas cuantas vidas, pues es una etapa pues llena de bastantes sinsabores o dificultades, de crisis, de conflictos, que una vez traspasada, pues se terminan para siempre y el ser humano se transforma en un hombre o una mujer perfectos. Entonces le dice su maestro a Hércules: mira, para hacer el primer trabajo tienes que ir a un reino a capturar unas yeguas salvajes que devoran a los hombres. Estas yeguas salvajes las tiene Diomedes, que es el hijo del dios Marte. Marte sabéis que es el dios de la guerra y el dios de la lucha. Entonces su hijo Diomedes tiene estas yeguas y las tienes que capturar y llevarlas a nuestro reino, donde estamos nosotros los maestros, porque allí se tienen que domar y domesticar. Estas yeguas son tan feroces que incluso matan a los hombres. Como son yeguas salvajes, desbocadas, cuando pasan por los lugares, pisotean a los seres humanos y los matan. Son completamente salvajes. Entonces tienes que capturarlas para hacer un servicio a la comunidad y traerlas para aquí, para que se domen. Entonces Hércules se va con un amigo suyo, con Abderis, y le pide que le acompañe para hacer el trabajo.
Entonces, después de muchos días de estar persiguiendo a las yeguas, finalmente las encuentran, las acorralan en un valle frondoso y allí Hércules les da caza. A cada yegua le pone una soga, una cuerda, las ata y finalmente pues une todas las sogas y reúne a todas las yeguas salvajes. Y entonces pues van de nuevo hacia su maestro para entregarle las yeguas. Y cuando caminan un poco le dice Hércules a su amigo Abderis: mira, Abderis, me voy a adelantar un poco, y así pues tú te encargas de ellas. Bien, Abderis hace eso, Hércules adelanta un rato por delante de su amigo, pero ¿qué pasó? Pues que esas yeguas eran muy salvajes. Eran yeguas, pero muy, muy fuertes, muy salvajes. Y se revolvieron contra Abderis. Se revolvieron, lo patearon y lo mataron. Y Abderis yacía muerto. Cuando Hércules se dio cuenta, vio que se había equivocado en esta decisión, porque sobreestimó el poder de las yeguas. Subestimó el poder de las yeguas. Entonces, enterró a su amigo, lloró amargamente la muerte de Abderis y, bueno, tuvo que repetir todo el proceso. Ir de nuevo una por una en busca de las yeguas y después de muchos días, pues consiguió capturarlas, maniatarlas y entonces se las llevó a su maestro. Entonces la gente del poblado pues estaba contenta, ¿no? Le aplaudieron a Hércules. Pero cuando llegó a su maestro le dijo: maestro, aquí tienes lo que me has pedido. Y dijo el maestro: bueno, has cumplido la misión, pero mal cumplida, porque te fiaste demasiado y tu amigo Abderis ha muerto por ti. Procura aprender de este fracaso. Mientras tanto, descansa y toma fuerzas antes de comenzar el siguiente trabajo para pasar por el segundo portal. Bien, bueno. Este es el primer trabajo que corresponde a Aries. Bueno, pues ahora entre todos vamos a desmenuzar un poco qué es cada cosa, porque está claro, todo esto es simbólico. Bien, entonces me gustaría que me diréis alguna opinión, de uno en uno, ¿qué opináis que son las yeguas salvajes? No importa si os equivocáis o no acertáis. No se trata de acertar o no. Venga, ¿qué opináis? ¿Qué creéis que son las yeguas? Las... ¿Qué más? Emociones, pensamientos negativos. Agregado. Egregores. Vale. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, todos tenéis razón, más o menos. Bien, las yeguas devoradoras de hombres son esencialmente los pensamientos desbocados, porque Aries es un signo mental, es un signo de los comienzos, donde empezamos las cosas. Y el ser humano comienza primero ideando, pensando las cosas, luego siente y luego lo plasma y actúa físicamente. Por tanto, las yeguas devoradoras de hombres tienen que ver con
los pensamientos más que negativos, los pensamientos sin control. Los pensamientos sin control. Esos pensamientos sin control son muy poderosos, más poderosos de los que pues un buscador cree. La última parte en dominar en el camino espiritual es justamente el tema de los pensamientos. Es lo último. Esto se tiene que mejorar y afinar todavía más adelante en el signo de Sagitario, como veremos. Con la muerte de las aves del pantano de Stinfale. Pero aquí un discípulo se da cuenta de lo difícil que es trabajar con los pensamientos. No es una tarea nada fácil. Bien, también este trabajo, este signo, también nos entraña una gran lección, que es una lección de humildad. Un discípulo tiene que aprender que las cosas no son tan fáciles como uno cree al principio. Al principio uno pues cree que todo es fácil, que se puede comer el mundo, que puede hacer cualquier cosa, y las cosas no son tan sencillas. Sobre todo al principio en el camino espiritual, el buscador pues peca de exceso de entusiasmo. Y a veces por ese exceso de entusiasmo, pues a veces uno pues puede cometer errores. ¿Qué significa ateris? ¿Perdona? ¿Ateris? ¿Qué significa ateris? Vale. Ateris, en el mito, vendría a estar relacionado, simbolizado con la personalidad. Ya. Y Hércules, triunfante, en este caso, simbolizaría el alma. Para la personalidad es muy difícil llegar al control último de los pensamientos. Por eso es una tarea que exige continuamente esfuerzo, disciplina, séptimo rayo, como hemos explicado esta mañana, como la gota de agua que exige ese ritmo, esa disciplina, hasta que finalmente en las últimas etapas, en las últimas encarnaciones, es cuando el ser humano realmente es capaz de llegar al control completo del pensamiento. Bien, para eso, para iniciar el control del pensamiento, pues lo primero que hay que hacer es observarse. Ya lo hemos dicho antes, es que no hay atajos en el camino espiritual. Uno tiene que observarse durante la vida cotidiana cuál es la línea usual de los pensamientos de nuestra mente. E igual que estamos pensando, estamos enfocados en la atención hacia el mundo exterior, tenemos que desarrollar la habilidad simultánea para al mismo tiempo saber qué tipo de pensamientos estamos teniendo. Simplemente ser conscientes. No se trata de controlar nada, simplemente de ser conscientes de todo pensamiento que aparece en nuestro campo mental. Y eso se puede hacer durante las actividades cotidianas, en nuestro trabajo, en las relaciones, en la familia, en la profesión, en todas partes. Es el primer paso. Es desarrollar lo que se llama el divino observador en nosotros. Lo que se llama también el testigo. Tenemos que desarrollar el testigo, el divino observador dentro de nosotros que es capaz de observar continuamente cualquier pensamiento que entra dentro de nuestro campo mental. Y para esto no hay trucos, simplemente es atención. Estar atentos. Utilizar la voluntad para estar atentos. Y estar atentos las 24 horas es muy difícil. ¿Por qué? Porque normalmente
cuando decimos cosas que no debemos o hacemos cosas que no deberíamos hacer, es simplemente porque no hemos estado atentos. Cuando uno está atento, la consciencia, la luz de la consciencia, está trabajando y es muy difícil que metamos la pata o que digamos cosas inoportunas. Es la falta de atención, la falta de consciencia. Cuando uno está despierto, está consciente y está alerta, es muy raro que el subconsciente salga a la superficie. Los automatismos. El alma controla. Por tanto, para estar más despiertos y más atentos en la vida cotidiana no hay trucos. Es aplicar la voluntad para estar atentos y despiertos a lo que ocurre fuera de nosotros, pero sobre todo dentro de nosotros. Lo que ocurre en nuestro campo mental y en nuestro campo emocional y también de las palabras que decimos. Y eso pues forma parte de la disciplina del camino espiritual. No hay atajos. Bien, los rayos que rigen Aries Estar atentos cuando estamos durmiendo son los sueños, ¿no? Cuando estamos atentos, perdemos el estado de atención, de vigilia, y entonces nos sumergimos en el mundo onírico, en el mundo de los sueños. Ahí no podemos hacer nada. Pero por eso los instantes antes de dormir son mágicos. Los instantes antes de dormir y los después de despertarse son de los momentos más mágicos de las 24 horas. Por eso, todas las tradiciones aconsejan que justo antes de dormir, pues tengamos un pensamiento elevado, pensemos en un maestro, nos ofrezcamos para ser útiles durante la noche, para hacer un servicio, para hacer un buen trabajo, porque aunque no nos acordemos, la mayoría de las noches todos nosotros tenemos mucha actividad. Pero muchísima, muchísima actividad. Y vamos a grupos, aprendemos, vamos a seminarios, hacemos servicio, ayudamos a gente. Y a veces tenemos la suerte de acordarnos de alguna cosa. De manera que antes de dormir es muy importante tener siempre un pensamiento elevado, leer como mínimo una escritura sagrada, ofrecerse a un maestro de sabiduría para hacer un buen trabajo durante la noche, porque eso va a condicionar gran parte de lo que hagamos luego durante la noche. Entonces, ese estado de atención justo antes de dormir puede hacer que con el paso del tiempo, entonces tengamos cada vez mayores vislumbres de conciencia durante el sueño, hasta que llegue un día en el que entremos en el sueño conscientemente y sepamos lo que hacemos durante toda la noche. Y eso ocurre. Llega un punto en lo que se llama la tercera iniciación, que el ser humano conscientemente recuerda luego lo que hace ya durante la noche. Ya no hay ruptura en la consciencia, ya no hay vigilia y sueño, solo hay vigilia las 24 horas. De manera que recuerda constantemente lo que está haciendo. Y cuando llega a ese punto no solo pasa eso, sino pasa el paso siguiente, que es que cuando se muere ya no pierde la consciencia, sino que recuerda a partir de ahí lo que ha hecho, lo que va haciendo en cada vida. Es lo que se llama la continuidad de conciencia. De manera que hay seres que no solo recuerdan lo que hacen durante la noche, sino que hay seres que tienen el recuerdo de lo que han hecho ya durante 5.000 o 10.000 años. Y eso forma parte de nuestro futuro, de lo que nos pasará a nosotros. Sí, vamos progresando y vamos caminando poco a poco en el camino espiritual.
Eso es lo que se llama la continuidad de conciencia. Pero esos seres que se encuentran entre nosotros. ¿Cómo? ¿Y si esos seres se encuentran entre nosotros están si esas personas se encuentran entre nosotros? Sí, claro. Claro, un cuerpo físico, claro. Es que, vamos a ver, uno tiene que triunfar mientras tenga cuerpo físico. Luego es que no hay mérito. Todo lo que consigamos tiene que ser mientras tenemos cuerpo físico. Luego no se adquiere experiencia, simplemente es asimilación de lo que hemos vivido en esta encarnación. Pero todo lo que consigamos se tiene que conseguir estando encarnado en un cuerpo físico. Lo otro ya es descanso, asimilación de experiencias. Es lo que se llama el camino post-mortem. No, es aquí, aquí. Bien, entonces el regente de Aries todos los planetas tienen 3 planetas, cada signo tiene 3 planetas regentes. Tiene un regente exotérico o ortodoxo, tiene un regente espiritual o esotérico y tiene un regente jerárquico. Este es para jerarquía de maestros, con lo cual nos olvidamos. El regente exotérico es el planeta que lo rige a nivel ortodoxo, a nivel de la personalidad, que en este caso es Marte. Y luego el regente esotérico o espiritual es Mercurio. Marte, ¿qué rayo es? No lo hemos dicho. No lo hemos dicho. Mira las fotocopias. Localizar Marte ahora. Decirme qué rayo es Marte. Está al final. 6º rayo. ¿Lo veis? Por aquí suena un móvil. Sí, pero yo no le hago caso. Ya, bueno. Pero los demás sí, vamos a ver. Bueno. Sí, mejor mujer. Si no, tenemos que dar la conferencia sobre el móvil. Entonces, el regente exotérico de Aries es Marte. ¿Y qué rayo es? El 6º. ¿Lo habéis encontrado? Vale. Y el regente espiritual o esotérico es Mercurio, que ¿qué rayo es? 4. ¿Todo el mundo lo ha visto en los papeles? ¿Hay alguien que no le haya encontrado los papeles? Si alguien no lo ha encontrado, que levante la mano. No lo ha encontrado. Aquí. Aquí están los planetas. ¿Lo habéis encontrado todos ya? En esa página están los rayos que gobiernan cada planeta. Hay unos planetas que se llaman sagrados y unos planetas no sagrados. Y también están los rayos de cada signo al lado. Entonces, si veis Aries, ¿qué rayos lo gobiernan? 1. ¿Todo el mundo lo habéis visto? Bien. Si a Aries lo gobierna el primer rayo, que es de voluntad y poder, y el 7º rayo de magia ceremonial, significa que Aries maneja 2 energías, pero que muy, muy potentes. Los rayos
Los rayos se dividen a nivel de energías masculinos y rayos femeninos. Los rayos masculinos tienen que ver con lo que se llama el aspecto padre de Dios y los rayos femeninos con el aspecto madre de Dios. Entonces, el 1, el 3, el 5 y el 7 son rayos masculinos, rayos que tienen relación con las energías del Padre. Son energías ígneas de fuego muy poderosas. ¿De acuerdo? Mientras que los rayos 2, amor, armonía, y el 6, devoción, son rayos femeninos que tienen que ver con el aspecto femenino de la deidad, con lo que se llama Shakti en Oriente, Shiva y Shakti. De manera que, fijaros que Aries está gobernado por un rayo masculino, voluntad o poder, el fuego consumidor de Dios, y el rayo séptimo, que también es un rayo masculino, que es un rayo también que tiene una gran relación con el primero. Los rayos también entre sí tienen como afinidades. El 1 tiene una gran afinidad con el séptimo, el 6º tiene afinidad con el 2º y el 3º con el 5º. Fijaros, voluntad o poder con magia ceremonial, lo más elevado con lo más denso. El amor y la sabiduría con la devoción del 6º rayo, y el 3º de inteligencia activa con el rayo de la ciencia. Por eso el 1 y el 7, el 2 y el 6, y el 3 y el 5 tienen relación entre ellos. Y el 4 es el punto de equilibrio. Por tanto, Aries está gobernado por 2 rayos masculinos, el 1 y el 7. Lo más elevado del universo y el aspecto más denso de la manifestación. Dentro de las terapias naturales, lo que gobierna el 7º rayo son sobre todo las gemas y piedras preciosas. ¿Por qué? Porque hay un poder formidable, tremendo, más allá de la capacidad humana, encerrado dentro de las gemas y las piedras preciosas. Ese poder es tremendo, que le llene del primer rayo. Por eso estas terapias con gemas y piedras preciosas requieren muchísima habilidad y muchísima precaución. Ese fue uno de los motivos por los cuales se hundió la Atlántida. Por la utilización equivocada de grandes cristales de cuarzo con fines egoístas. Por eso entendemos la potencia y el poder que hay en el reino mineral. El reino mineral es el 7º rayo y encierra el poder mismo de la propia divinidad. Está encerrado en el reino mineral. Por eso es importante pues empezar a unir y a ligar lo que vamos aprendiendo de los 7 rayos con lo que habíamos aprendido hasta ahora y que tenemos que empezar a ligar. Es importante que lo que hemos aprendido hasta ahora intentemos ligarlo y relacionarlo con los 7 rayos. Porque tiene relación. Pues tenemos que encontrarla. ¿De acuerdo? Hemos visto, por tanto, que Aries está gobernado por el primero y 7º rayo. 2 rayos masculinos formidables de un tremendo poder. Lógicamente, por eso a Hércules se le va de las manos. Es que no. El regente es el planeta que rige a las personalidades, el regente exotérico. Y el regente esotérico es el que rige o se relaciona con nuestra alma. Por eso, por ejemplo, en las reuniones de grupo, en las reuniones de luna llena, en las meditaciones grupales, lo que el grupo tiene que intentar responder conscientemente siempre es al regente esotérico, que en este caso sería Mercurio.
Por tanto, en la luna llena de Aries, el grupo tendría que intentar percibir, canalizar y distribuir la energía de Mercurio, que es la energía de la iluminación. Es la mente iluminada, es la formación de la antacarana, el puente del arco iris entre nuestra mente concreta y el alma. Ese puente hay que crearlo. Ahora no tenemos comunicación. Tenemos comunicación simplemente por el hilo de vida entre el alma y el cuerpo. Tenemos vida, pero no comunicación. No sabemos lo que nos está diciendo el alma. Hay que crear un puente telefónico. Ese puente telefónico continuo entre el alma para que nos informe y el cerebro físico es lo que se llama el antacarana, el puente del arco iris. Y eso hay que crearlo desde abajo. Una vez creado, el ser humano empieza a tener conciencia plenamente de la voz de su propia alma. Entonces, Mercurio, las energías de Mercurio nos ayudan a formar ese puente, ese antacarana, a iluminar nuestra mente. Y es a lo que tiene que responder todo buscador de la espiritualidad. En las meditaciones de grupo, sobre todo, y también, mañana lo veremos, en cuanto al estudio del rayo del alma. ¿De acuerdo? Mañana lo explicaremos. El regente exotérico es el planeta que en sus aspectos inferiores es el que da problemas en general a la humanidad. La humanidad responde al regente exotérico durante ese mes, en el mes de Aries. Se estimula el Marte, se estimulan las pasiones, la guerra, se estimula la violencia, se estimula el aspecto inferior de Marte. Y eso es lo que tenemos que neutralizar en Aries. Cada año, en el mes de Aries, y cada Aries, cada uno que ha nacido en el mes de Aries, es lo que tiene que neutralizar. Todos los Aries tienen que neutralizar en su vida Marte. Los aspectos inferiores, las cualidades negativas de Marte, que son las cualidades negativas del sexto rayo también, porque Marte es sexto rayo. ¿De acuerdo? Pero también lo traemos ya condicionado, según donde esté, y ya está todo, porque Marte en la casa 12 tiene turno y ahora mismo Marte en el medio. No, esos son peculiaridades de la propia carta astrológica de cada uno, a nivel de personalidad. ¿De acuerdo? Pueden ser dificultades añadidas que tendrá uno. ¿Me explico? Pero lo importante es que el Aries no responda a los aspectos negativos de Marte. ¿Qué ocurre? Pues un Aries, pues que responde con facilidad a este Marte, pues será una persona pues combativa, una persona muy impulsiva. Marte da excesiva impulsividad, personas pues que son demasiado impulsivas, personas que se descontrolan enseguida, que estallan emocionalmente como las yeguas salvajes. Las yeguas son Aries, ¿de acuerdo? Una persona demasiado batalladora, excesivamente marciana, excesivamente guerrera, excesivamente cañera. Un término más coloquial, pero ¿verdad que me entendéis? La persona muy cañera, cañera con los demás, no con uno mismo, claro. Bien, pues esto nos ayuda a entender un poco más el trabajo de Aries. Pero es que Aries, este trabajo no es solo para los que tienen Aries como signo del Sol o el ascendente, es para todos nosotros. Porque todos tenemos yeguas salvajes. Más o menos, pero todos tenemos yeguas salvajes. ¿De acuerdo? Hay algunos que lo disimulamos mucho, ¿no? Y otros lo disimulan menos, pero todos tenemos yeguas devoradoras de hombres. ¿De acuerdo? Bien.
El maestro, después de que Hércules descansara, le dice, mira, vas ahora a ir a Creta, a la isla de Creta, para realizar y pasar el segundo trabajo. Allí, en el laberinto de Minos, el rey de Creta tiene encerrado un toro sagrado que tiene una luz en lo alto de su frente, en mitad de la frente. Es un toro muy sagrado. Y este toro sagrado lo quiere sacrificar. Entonces tienes que rescatar este toro sagrado, sacarlo de la isla y lo traes a nuestros establos, porque este toro no puede ser matado, no puede ser sacrificado. Entonces, Hércules le da las gracias al maestro por encargarle este segundo trabajo y después del fracaso y de la muerte de su amigo Abderis, pues entonces ahora es más cauteloso y más prudente y más humilde. Aprende la lección. De manera que el fracaso en realidad no existe, cuando lo tomamos como una lección. Los fracasos no existen, son lecciones simplemente que encontramos en nuestro camino y que cuando son bien entendidos y son bien encajados, pues nos ayudan a seguir creciendo. Entonces Hércules coge un barco, navega a través del mar, de los mares, y llega finalmente a la isla de Creta. Entonces, durante muchos días busca ese toro, durante el día no lo encuentra, por la noche ve una luz que se va moviendo, intuye que es la luz que hay en la frente del toro sagrado, y después de varias noches, efectivamente, lo localiza, lo captura y sale de la isla montado encima del toro, nadando encima del toro, como si fuera una barca, y llega finalmente hasta tierra firme, hasta la tierra de su maestro. Entonces se encuentra con su maestro y le dice, maestro, aquí tienes el toro sagrado, ha sido una empresa, no ha sido muy difícil para mí, y pues encantado de poderte haber sido de utilidad. Entonces el maestro coge al toro sagrado y pues se lo lleva a los establos de los maestros y lo tienen allí pues paciendo. Bien, este es el segundo trabajo de Hércules. Es el trabajo que corresponde a Tauro. Bueno, vamos a ver. ¿Qué creéis que es el toro? Pues claro, aquí tiene que haber miga, porque si no hay miga... A ver, ¿qué creéis que es el toro? A ver, vamos por partes. La fuerza, La fuerza, los deseos, los deseos, la búsqueda, la búsqueda. ¿Qué es el toro? la furia, La furia, la pasión, Pasión, de hecho, por ahí. la pasión, La constancia, el fidelidad. La constancia y la fidelidad. Es un toro tan... La voluntad. ¿Lo imposible?
lo imposible. Fijaros que es un toro especial porque tiene una luz en la frente. No es un toro común y corriente. Es un toro sagrado. ¿Eh? El cuerpo físico. La guía. Caramba. Así da gusto. Bueno. Emociones. Bueno, pues todos más o menos tenéis razón. Todos más o menos tenéis razón. ¿Eh? Pero principalmente, simbólicamente hablando, el toro es el símbolo de los deseos, del cuerpo emocional. Bien. Tauro tiene sobre todo relación con el trabajo, con el cuerpo de deseos, con el cuerpo emocional o el cuerpo astral que se llama. Bien, los deseos son el combustible básico del cuerpo emocional. Entonces, esta mañana ya hemos apuntado una cosa sobre las emociones, y es que para subir a la Luna, un cohete necesita combustible. Si nuestro cuerpo emocional no tiene fuerza, no tiene combustible emocional, no llegaremos a ningún lado. Por tanto, el cuerpo emocional tiene que tener emociones, combustible. Pero hemos de procurar que ese combustible no haga que explote la nave espacial, sino que ese combustible nos conduzca hacia nuestro objetivo, hacia nuestra meta. Entonces, en el camino espiritual, a ese combustible del cuerpo emocional se le llama el deseo, los deseos. Y esos deseos se tienen que gradualmente, lentamente, progresivamente, se tienen que ir transformando en lo que se llama aspiración. De manera que la aspiración espiritual, la aspiración ardiente, la devoción por el camino espiritual, la devoción por los maestros, la devoción por Dios, todo eso es el combustible que resulta de la transformación de nuestros propios deseos. De una manera lenta, progresiva. De manera que sin deseos no podemos tener aspiración. Simplemente es ir gradualmente, lentamente, transformando y transmutando esa energía tan poderosa que es la energía del cuerpo emocional, irla transformando lentamente en aspiración ardiente. Un buscador, si no tiene aspiración ardiente, como dice, ni chicha ni limonada. Hay que tener aspiración ardiente. ¿Para qué? Pues para seguir adelante, vida tras vida hasta conseguir nuestra meta. Y de esa aspiración ardiente, de manera natural, poco a poco, todos los deseos inferiores, todos los deseos por la materia, se van transmutando y sublimando lentamente en deseos superiores. Lo deseo por lo material se va transmutando en deseo espiritual, deseo por las cosas sublimes, por las cosas sutiles, por los mundos invisibles, por el mundo de los maestros. Por tanto, Tauro tiene una especial relación con el trabajo de transformación y transmutación de los deseos. En ese proceso, Tauro también nos da herramientas formidables. Y es el poder del verbo, el poder de la palabra.
A Tauro se le relaciona con el centro de la garganta, con el centro laríngeo, uno de los 7 centros mayores. Y a través de la utilización correcta y espiritual del centro de la garganta, se pueden sublimar también de manera muy rápida todos los deseos inferiores. ¿Cómo? Pues empleando correctamente el centro laríngeo, hablando correctamente, hablando de manera inofensiva, diciendo palabras amables. Hay un axioma que es muy importante que lo tengáis en cuenta si queréis trabajar el centro laríngeo de manera espiritual. Y es que antes de que habléis, antes de que digáis alguna palabra, os paréis un momento a pensar si lo que vais a decir cumple 3 requisitos. Si es bueno, si es verdadero y si es útil. Y si lo que vais a decir no es bueno, no es verdadero y no es útil, es mejor que os quedéis en silencio. Porque ahorraréis energía, no os complicaréis la vida, no crearéis karma negativo y encima tendréis mejor salud. Porque el centro laríngeo es un reservorio, un depósito de energía vital. Por tanto, el centro laríngeo, que tiene una relación importantísima con el signo de Tauro, nos ayuda a hacer este trabajo importante de transformación y sublimación. Otra manera de trabajar también muy eficaz y muy potente con el centro laríngeo es con la pronunciación y emisión de palabras sagradas o mantras. Los mantras tienen un impacto poderosísimo dentro de los cuerpos sutiles humanos. Los mantras fueron sonidos sagrados que encontraron los grandes sabios, los grandes maestros, y que han dado a la humanidad para transmutar y sutilizar los cuerpos humanos, tanto el cuerpo mental, la mente, como el cuerpo emocional, como el cuerpo etérico físico. Por tanto, tienen un impacto extraordinario, no solo en la vitalidad, en la salud física y etérica, también en las emociones y también en los pensamientos. Por eso yo os animo a que poco a poco empecéis a investigar y sobre todo a practicar algunos de estos sonidos sagrados. El Om, por ejemplo, que muchos conocéis, el Gayatri, la canción de la luz, el Om Namo Narayana, para curación. Hay muchos mantras o palabras sagradas que trabajan directamente el centro de la garganta y provocan automáticamente esa transformación y esa transmutación. Vamos a cortar. ¿Perdona? Dime. No te oigo. Sí. Aries rige la cabeza, el centro coronario. Por eso el ser humano, en nuestro actual punto de evolución, aunque estemos en el camino espiritual, tenemos poco que hacer con el centro coronario, el centro de 1000 pétalos. ¿De acuerdo? Es un trabajo, es un chakra que despierta en los últimos estadios de la evolución humana. Está descrito en todas las pinturas por el aureola de la cabeza de los santos. Y eso solo despierta en las etapas finales del ser humano. Es un loto de 1000 pétalos que se despliega completamente, y cuando eso se despliega, el alma funciona casi con perfección a través del cuerpo físico. Y eso se despierta en las últimas etapas de la evolución humana.
Por tanto, Aries tiene que ver con el chakra o el centro coronario de 1000 pétalos. ¿De acuerdo? Aries. Y Tauro sobre todo con el centro laríngeo. Entonces, decirme qué rayo rige Tauro. Porque así nos sirve de prácticas para mañana. Cuarto. ¿Todo el mundo lo ha localizado? ¿Hay alguien que no lo haya localizado? Que levante la mano. Vale. ¿Y cuáles son los regentes planetarios de Tauro? ¿El regente exotérico cuál es? ¿Y Venus qué rayo es? ¿Quién ha dicho cuarto? El cuarto no, quinto. ¿Y el regente esotérico espiritual cuál es? Vulcano, que lo pintaremos así. ¿Y Vulcano qué rayo es? Primero. ¿Vulcano es un planeta sagrado o no es sagrado? Sagrado. Estas pequeñas prácticas ya os servirán para mañana, porque entonces de aquí tiene que salir todo el mundo sabiendo cómo calcula su rayo del alma y el rayo de personalidad, ¿de acuerdo? Y estos son avanzadillas, ¿de acuerdo? Vale, entonces, bueno, por tanto, el rayo cuarto de armonía a través del conflicto es el que gobierna Tauro. Venus es el regente exotérico que suele dar, pues en general, como es en el aspecto inferior, Venus lo que le suele dar es atracción por la belleza material. Todo lo que tiene que ver con el glamour, el ir de shopping, los actores, el glamour, la televisión, es la belleza superficial, la belleza de la forma pasajera y efímera. ¿De acuerdo? En su aspecto inferior. Y Vulcano transmite el primer rayo. Primer rayo que es muy potente, que es el más potente de los 7 rayos. Vulcano, si os fijáis, recordáis, el dios Vulcano era un dios que estaba en los subterráneos del planeta y tenía una fragua, ¿verdad? Y tenía un martillo y un yunque, y dándole martillazos al hierro, pues le iba dando forma, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos un símil de cómo trabaja Vulcano. ¿Qué es el martillo de Vulcano? Pues son todas las crisis, conflictos que vamos superando en la vida. A través de todo ese cúmulo de crisis, de conflictos, de problemas, es donde se va moldeando la personalidad humana. A través de las crisis, de los conflictos, de los problemas. Por eso evolucionamos a través del cuarto rayo, del conflicto, de las crisis. Por eso en el camino espiritual, la vida, el maestro, Saturno, nos pone en situaciones difíciles para que las superemos. Nos pone en retos continuamente. Ese es el trabajo de Saturno. Saturno es el primer maestro en la astrología. Maestro que se encarga de que las cosas no salgan como queremos, de que las cosas se retrasen, de que las limitaciones vengan en la vida. ¿Todo eso qué es? ¿Para jorobarnos? No. Eso es para que crezcamos. Para que superemos nuestras limitaciones y que crezcamos por encima de nuestras limitaciones.
Yo tenía un amigo que no le gustaban los perros. Y una vez que entramos en el camino espiritual, no sabe por qué, pero todo el día le llegaban perros. Todo el día le llegaban perros. Era algo inexplicable, inexplicable. Que si el vecino tenía un perro, que se le ponía en la alfombrilla de la puerta, todo el día le venían perros a este amigo. ¿Y sabéis qué pasó? Que bueno, al final lo aceptó. Al final aceptó y amó a todos los perros. Y cuando incluyó a todos los perros, de verdad, y eso no es una historia inventada, los perros desaparecieron de su vida para siempre. Y eso es como trabaja el maestro. Esto no es ciencia ficción, porque el maestro, que desde nuestra propia alma, desde nuestro propio mundo del alma, nos está observando hace ya muchos y muchos años, aunque no sepamos nada, nuestro maestro desea lo mejor para nosotros y desea que superemos nuestras limitaciones. Un maestro se hace a sí mismo, superando una por una todas sus limitaciones. Y esto es el trabajo de Saturno, astrológicamente hablando. Por eso hay gente que dice, caramba, yo antes de meterme en el camino espiritual no tenía tantos problemas. Y ahora que me he comprometido, tengo problemas por todas partes. Pero es porque desde arriba están acelerando nuestro proceso evolutivo. En muy poco tiempo vamos a llegar muy lejos. Si no, esos defectos, esas zonas oscuras de nuestra consciencia permanecerían ahí durante muchas vidas y más vidas. Y para que no perdamos tanto tiempo, esas limitaciones, esos defectos, salen a la superficie rápidamente, para que los observemos y para que los superemos y trascendamos. Por eso, antes de hacer esa promesa con uno mismo, hay que pensárselo. Porque a partir de ese momento empezarán a desencadenarse estos procesos ocultos y espirituales. Bien, por tanto, Tauro es un signo muy interesante que tiene que ver con la transmutación de los deseos. Ahí tenemos una herramienta extraordinaria, que es la herramienta del verbo. Sabéis que también los centros están conectados. El centro sabéis que el centro laríngeo es el quinto, comenzando desde abajo. Tenemos el centro de la base de la columna vertebral, el centro de Kundalini, luego tenemos el centro sacro o el centro sexual de los órganos generadores, tenemos luego el plexo solar, luego tenemos el centro del corazón, el centro cardíaco, el centro laríngeo, el centro acna entre las cejas y luego el centro coronario en la base de la cabeza. Entre los centros hay también correspondencias. Y en el curso pasado que dimos sobre la ciencia de la salud, os acordáis, los que estuvisteis, hablamos de que entre el primero y el séptimo, entre el centro de la base y el coronario, entre el segundo y el quinto, entre la garganta y el centro sacro o sexual, y entre el plexo solar y el corazón, hay ejes de energía, están vinculados. De manera que a nivel de enfermedad, cualquier problema en el centro laríngeo significa que también hay un problema en el centro sacro. Hay un problema en las gónadas, en los ovarios o en los testículos. Cuando hay un problema en el páncreas, también eso repercute en el corazón. Y cuando hay un centro en el primer centro, como los huesos, por ejemplo, pues hay que trabajar también desde el séptimo centro. De manera que son ejes de energía en los centros y eso se tiene que trabajar en la terapia, para las personas que trabajen en terapia. Son ejes,
Ejes de energía y ejes de trabajo. Te voy a preguntar, ¿el centro anda qué parte ¿no? No, ¿Qué hay sobre? porque los ejes de energía, para poder trabajar con ellos, esto significa que están unidos y que cualquier disfunción en uno repercute en el otro. Son ejes de energía, pero para trabajar terapéuticamente con los chakras se trabaja siempre triangulando, de manera que todos los centros se triangulan en el sexto, porque el sexto es el asiento del alma, el asiento del alma. Por tanto, en las visualizaciones o en las terapias, cuando trabajéis en triangulación, pues si queréis trabajar con el segundo y el quinto por un problema de tiroides o por un problema menstrual o una regla irregular, pues trabajáis con el segundo, con el quinto y siempre con el sexto. Que queréis trabajar con un problema cardíaco, un problema de la circulación sanguínea o un problema de diabetes, un problema intestinal que lo gobierna el páncreas, pues trabajáis entonces siempre con el segundo, con el cuarto y con el sexto. Y lo mismo con el primero y con el séptimo, para un problema óseo, para un problema de energía ancestral, de falta de vitalidad, todo esto. De esto hablamos el año pasado. Insisto, quien tenga interés y no estuvo en los temas de salud, que se escuche el seminario, que es gratuito, que lo tiene Paqui. Y ahí hablamos sobre los triángulos de energía, hablamos de, recordáis, los triángulos, hablamos de unos pocos triángulos, sobre todo los triángulos de energía ancestral, para subir la vitalidad. ¿Algunos acordáis? Pues hablamos para recargar los triángulos de energía ancestral. Bien, el triángulo, la ley del 3 es fundamental en sanación. El 3, trabajar con el 3 son las leyes de la consciencia, las leyes de sanación. Y por tanto, la ciencia de los triángulos es una de las ciencias más importantes, que se aplica en sanación, se aplica en astrología, se aplica en todas las cosas. La ciencia de los triángulos. Entonces, el 5, el laringio, tiene relación con Tauro. Por eso, quien trabaja con el centro laríngeo, con el trabajo creador superior, las energías que utilizan el centro segundo del trabajo creador inferior automáticamente se van transfiriendo y sublimando de manera natural hacia el quinto centro. Aquí tenéis una de las claves naturales para la sublimación y transformación de la energía sexual. Trabajar con el centro laríngeo, para que el excedente de energía del segundo centro de manera natural suba hasta el quinto centro. Aparte de las connotaciones terapéuticas, ¿de acuerdo? A la tiroides se le llama, por tanto, el tercer ovario. ¿Por qué? Porque es que ya los antiguos sabían la relación entre las tiroides y las gónadas. Bien, todo esto ya hablamos el año pasado. Lo digo porque quien tenga interés lo puede escuchar en el seminario del año pasado que se llamaba La ciencia de la salud. Y lo tiene Paqui. ¿De acuerdo? Bien, entonces el maestro dice, son las 6. Vale. Mejor lo dejamos aquí, hacemos solo 10 minutitos de relax, 10 minutitos, y en 10 minutos hacemos la meditación.